Efectivamente, Nicolás, ¿cómo están? Muy buenos días. En medio de este día, además, en esta tensión que se está viviendo en Medio Oriente, vamos a volver a tomar contacto con Juan Pablo Toro, que es director ejecutivo de Athena Lab. Juan Pablo, con los buenos días y para poder preguntarte un poco el escenario, ¿no?, que se nos abre ahora, porque hace pocos minutos se hablaba de una posibilidad de que haya un discurso de Ali Jamenei, pero que podría ser pregrabado de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad efectivamente y el escenario que se abre con esto? Bueno, esta es la apuesta más alta, yo creo que de Trump, de provocar un cambio de régimen en un país donde gobierna una teocracia radical desde el año 79. Lo que busca básicamente su administración en lanzar este ataque coordinado con Israel es capitalizar este descontento que hemos visto durante los últimos meses en las calles en Irán, y que está traducido en la represión y en la muerte de miles de personas, ¿cierto?, que están protestando con el régimen. Entonces, creo que Irán hace tiempo no estaba en una posición tan débil. Israel en los últimos ataques había diezmado todo lo que es su capacidad de defensa antiaérea, todos sus radares, ¿cierto?, de control. Y en este momento Trump decide actuar una vez que las negociaciones para tratar de convencer a Irán que abandone su programa nuclear o sus ambiciones nucleares para siempre no funcionan. Entonces una apuesta alta, porque los cambios de regímenes han sido muy dificultosos y en Estados Unidos no tienen muy buena experiencia en Medio Oriente al respecto. Juan Pablo, es muy difícil, lo hemos reiterado muchísimo durante toda esta cobertura, esta transmisión, proyectar lo que va a pasar. Pero sí hay elementos que se asimilan a otros hitos en términos de el conflicto Israel, Estados Unidos, Irán, y también muchos que lo diferencian. Lo más cercano a lo que sucedió con esta operación Martillo del Sur en junio, también con lo que ha sido el carácter disuasivo de la llegada de embarcaciones, el Abraham Lincoln, el Gerald Ford. Pero tú puedes de alguna manera ir viendo en términos de esto, no ponerle un plazo, evidentemente, pero escaramuzas, como se dice, que van a ser parte por lo menos de los próximos días y semanas, pero también cuando habían conversaciones, cuando habían negociaciones entre las partes. Sí, lo que pasa es que como lo digo, las negociaciones muchas veces, para ser creíbles, tienen el respaldo de una amenaza de fuerza o una demostración de fuerza. Y en este sentido, al igual que pasó con Venezuela, primero el gobierno Trump acumuló una flota afuera para hacer sentir presión a el gobierno para que cambiara actitud, y una vez que esta flota básicamente recibe la instrucción de atacar es porque las negociaciones no funcionaron. Y en ese sentido las armadas tienen esa flexibilidad de poder transformarse rápidamente en elementos de presión a elementos de ataque. Entonces parece ser esto de un sello de la administración Trump. Y como ustedes dicen, es difícil hacer un pronóstico. Irán ya empezó por lo menos a responder atacando bases de Estados Unidos en Medio Oriente, en distintos países del Golfo. Pero si ustedes ven también lo que pasó cuando Israel atacó Irán, la represalia de Irán fue, la verdad, bastante ineficiente. Israel pudo contener la mayor parte del ataque. Entonces, y por otra parte, Israel, acuérdense que eliminó todo el alto mando militar iraní. Entonces, la verdad que este ataque se produce en momentos donde Irán estaba más débil que nunca, ¿no? Tiene un nuevo mando militar luego de que el anterior fuera ejecutado, ¿cierto?, eliminado. Tiene sus defensas aéreas inexistentes por el piso y tiene toda una oposición en las calles muy angustiada, ¿cierto?, muy enojada con el régimen. Entonces, el momento que escoge Trump justamente es un momento quizás que no se había presentado hace muchos años, pero no sabemos. Como les decía, el cambio de régimen es muy complicado en Medio Oriente. Recuerda lo que pasó en Irak, al lado de Irán, cuando Estados Unidos trató de forzarlo al principio de las décadas del 2000. Tenemos en Libia, también hubo una operación de la OTAN para apoyar, ¿cierto?, a los manifestantes que derrocaron a Gaddafi, y todavía Libia no está estabilizado en el norte de África. Entonces, el cambio de régimen en Medio Oriente es quizá siempre, muchas veces abre más interrogantes de las que trata de cerrar, ¿no?
¿Cuál es la principal diferencia, Juan Pablo, a tu forma de ver entre este Irán que estamos viendo, que claro, tú mencionas algo clave y es que está en su peor momento el régimen de los ayatolás, pero también finalmente este país no es Irak, no es Afganistán, ciertamente no es Venezuela, es una potencia que durante décadas ha sido potencia también en Medio Oriente y es muy distinto porque vemos que aunque no tiene la capacidad seguramente de ataque de Israel o de Estados Unidos, sí tiene una capacidad distinta. ¿Cómo podemos analizar también eso y ver, bueno, si va a ser un cambio de régimen o no en ese sentido? A ver, el régimen iraní, el régimen de los ayatolás, ha sido acusado y hay evidencia de que es un auspiciador del terrorismo, no solo en Medio Oriente, sino también en la misma América Latina. Milicias auspiciadas por Irán atacaron en Argentina, ¿cierto? A principios de los 90. Entonces, es un régimen que auspicia el terrorismo y en este sentido el uso de milicias terroristas o de grupos terroristas afines puede ser una forma de responder, de una forma simétrica, pero también dentro de lo que ha hecho Israel los últimos 2 años ha sido, por ejemplo, destruir la capacidad de ataque de Hezbollah en el Líbano. Por lo demás, también hay que ver que el régimen iraní ha suministrado drones de ataque a la maquinaria bélica rusa que hoy día está en acción en Ucrania. Entonces también Irán tiene sus socios, pero estos socios que por lo menos les prestan solidaridad, Rusia, China, no sé si están dispuestos al compromiso, o sea, de ir a la batalla por Irán. Más bien, cuando Irán fue atacado por Israel y después por Estados Unidos, por las instalaciones de producción de material nuclear, básicamente ninguno de estos países salió a defenderlo. Entonces Irán también se encuentra en una posición bastante aislada en este momento. Y por lo demás, Irán tiene un tremendo mal récord de represión y abuso, ¿cierto?, de su propia población, que también es un elemento que está muy en juego aquí y que en el fondo también hace que la solidaridad que le pueden expresar a algunos sea muy limitada. Entonces, Irán yo creo que está quemando sus últimos cartuchos con estos ataques a bases, probablemente también tenga preparado algún tipo de atentado terrorista, pero si lo llega a cometer, solo puede esperar más castigo. O sea, no veo cómo va a salir de esto sin sufrir aún más lo que está sufriendo. Juan Pablo, tú vas por el punto en términos del poder militar que tiene Irán, que ha sido disminuido con el paso de los años, para qué decir en el último tiempo, y eso de alguna manera lo deja en una desventaja clave con respecto a lo que puede ser la contraparte en este caso, o el enemigo. Sí, acuérdate que Israel destruyó prácticamente todas las defensas antiaéreas que tenía Irán y sus aviones cuando atacaron Irán no sufrieron ningún percance, no ningún daño. Entonces, en el fondo, hoy día el cielo de Irán está abierto para los ataques que están lanzando, ¿cierto?, Estados Unidos e Israel. Entonces, y también Irán siempre hizo mucho alarde de su capacidad, ¿cierto?, de responder, y siempre está incluso a través, sobre todo, de la Guardia Revolucionaria, está siempre difundiendo estos videos en redes sociales, hoy día con inteligencia artificial, donde aparece hundiendo portaaviones estadounidenses. Y en tal sentido, el gran temor que siempre hay sobre la respuesta de Irán a un ataque es que cierre el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo que sale en el Medio Oriente, hoy día los mercados asiáticos. Ojo, el petróleo en Medio Oriente ya no mayoritariamente no sale ni a Europa ni a Estados Unidos, va a China, Japón, India, Corea del Sur, a esos países. Entonces, también uno de los mensajes que da Trump es que por lo menos se están también atacando las flotas de Irán para que no cause esa disrupción en el suministro petrolero global. Y ahí sí también hay un efecto indirecto de este ataque que puede ser hasta cuánto afecta al mercado petrolero global. Eso sí es un tema. En términos de la implicancia indirecta, evidentemente, de lo que este hito en el conflicto, digamos. Pero bueno, lo vamos a ir viendo en el camino. Juan Pablo, déjame ir con otro punto. Estábamos revisando lo que son definiciones también de la comunidad internacional, reacciones y definiciones. Ahora, en todo esto que conversamos, tu mirada, que yo creo que tengo claro cuál va a ser, en términos de la citación del Consejo de Seguridad hoy, terminas más bien siendo algo simbólico en lo que está sucediendo en esta jornada, ¿no? Bueno, cuando veamos los miembros del Consejo de Seguridad, está Estados Unidos, que por ejemplo entró a Caracas a capturar al narcodictador Nicolás Maduro, en una acción que obviamente desde el punto de vista del derecho internacional no tiene soporte.
Está también Rusia, un país que hace 4 años lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania en una guerra que prosigue hasta el día de hoy. Entonces, con esos antecedentes, tenemos China, que también toma acciones, ¿cierto?, unilaterales en el mar del Sur de China y militariza, construye bases sobre islas que están en disputa con otros países, en medio de procesos de disputa territorial. Entonces, cuando tienes un Consejo de Seguridad con países tomando acciones unilaterales, no teniendo en cuenta, ¿cierto?, tanto la legitimidad o la legalidad de las acciones, sino más bien su interés nacional puro y duro, las capacidades o las probabilidades del Consejo de Seguridad de una respuesta efectiva o una salida a toda situación de conflicto son prácticamente nulas. Más bien sirve como foro de discusión, ¿no?, entre los países, ¿cierto?, que están ahí representados. Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Adiós.